para hablar del Día Mundial de la Diabetes, yo invité a la doctora Catherine Restrepo Erazo para hablar con ustedes, para que empecemos a manejar este tema de la prevención. Ella es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctora Restrepo, bienvenida a Salud y Algo Más. Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. También un gusto tenerla acá, doctora, para este día tan importante, Día Mundial de la Diabetes, y muy importante las cifras. Además, más de 5 millones de colombianos sufren de diabetes, entonces es realmente un tema que hay que poner sobre la mesa. Doctora Catherine, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando nos da diabetes? Bueno, hay un proceso en el cual el cuerpo no es capaz de utilizar la glucosa o el azúcar, como la gente lo menciona, como combustible. La glucosa es el principal combustible para que todo nuestro organismo funcione, y para que se pueda utilizar se necesita de una hormona que se llama insulina. La insulina permite que las células de nuestro cuerpo puedan captar esa glucosa. Entonces, en la diabetes hay una deficiencia en la producción de insulina, o hay un efecto de resistencia, que la insulina no puede hacer su efecto, y entonces el organismo no puede emplear su combustible. Doctora, y si queremos hacer prevención, ¿usted cuál cree que es la conversación que se debe tener? Estamos hablando, no sé, de comida, de estrés, de sueño. ¿Qué le hace falta a las personas de hoy? Porque vemos que esas cifras están creciendo sin medidas. Pues son múltiples factores realmente los que están interfiriendo en que tengamos estas cifras tan alarmantes. Uno de ellos pues es la genética, la herencia, pero le vamos sumando este estilo de vida moderno con estrés, con sobrepeso, obesidad, sedentarismo, hábitos inapropiados de alimentación, inadecuado sueño, inadecuados horarios de alimentación. Entonces vamos sumando diferentes cosas, incluyendo enfermedades como depresión, ansiedad, pueden contribuir a que la persona desarrolle este tipo de enfermedad. Doctora, ¿cómo funciona exactamente el tema del azúcar? Podríamos decir, para que nos ubiquemos un poco, si yo consumo mucho azúcar, más del que mi cuerpo resiste, entonces me va a dar a futuros diabetes. ¿Sí es así que funciona? No es 100% cierto de que si consumo un exceso de azúcar me va a dar diabetes, pero me da mucho más riesgo. Es decir, si yo consumo más de lo que voy a gastar, esto se empieza a acumular, y se empieza a acumular en forma de grasa, y el sobrepeso y la obesidad nos van a producir resistencia a la insulina, que es uno de los factores para que haya diabetes. ¿Por qué no todas las personas con sobrepeso o obesidad desarrollan diabetes? Porque probablemente unas tengan más condiciones o factores genéticos, más todo lo que mencionamos, que hace que algunas sí lo presenten y otras no. Y ahí podemos hablar de algún porcentaje, doctora, de las personas que tienen, no sé, padre o madre con diabetes. Podríamos decir, no sé, que si usted tiene su mamá o su papá que tiene esta enfermedad, ¿tiene tanto porcentaje de producir diabetes a futuro? Sí, si yo tengo papá o mamá o ambos padres con diabetes, puedo tener de 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes que una persona que no tiene padres diabéticos. Doctora, ¿qué tan importante empieza a ser en este sentido nuestro entorno laboral, el estrés, el sueño? ¿Esto podría también incidir y ser un factor de riesgo? También son factores de riesgo, indudablemente. Hoy en día, digamos que primamos el trabajo sobre el descanso y sobre los adecuados horarios de alimentación, y esto lleva a que nuestro ritmo circadiano normal, que es como se producen normalmente nuestras hormonas de una manera en el día y de otra manera en la noche, estén completamente alteradas con esta activación durante las 24 horas, y con esto lleva pues a un aumento del riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Mire, doctora, que usted me hablaba aquí de un tema muy importante, y es el páncreas, que es un órgano además que tiene un papel muy importante en la diabetes, ya que se encarga pues de producir la insulina. Pero ¿qué es exactamente lo que empieza a dañar nuestro páncreas? ¿Qué hace que empiece a producir menos insulina de la adecuada?
El páncreas se puede dañar por múltiples factores, pero en la diabetes tipo 2, que es la causa más frecuente, el hecho de que haya un exceso de grasa o de tejido adiposo hace que se vaya dañando la célula beta pancreática, que es la que produce insulina, y la misma elevación leve de la glucosa o del azúcar también produce ese daño, y allí también interfieren los factores genéticos o hereditarios que yo tenga, como por ejemplo antecedentes de padres. Entonces hacen que esa célula que ya tiene algún daño por herencia, si yo tengo sobrepeso, obesidad, mala alimentación, tengo aumento de colesterol, de lípidos o de grasas, y tengo aumento de glucosa, se vaya dañando más prontamente. Mire, doctora, ya empiezan a llegar todas las preguntas de nuestros oyentes y aquí va una. Doctora, ¿qué influencia puede tener en la diabetes y su reducción el tomar ácido alfa-lipoico y en qué alimentos los puedo encontrar? Bueno, el ácido alfa-lipoico es una molécula que se está utilizando hoy ampliamente para el manejo de la neuropatía diabética, para el manejo sintomático. Puede ayudar un poquito al control metabólico, pero su efecto no es muy impactante. Entonces, digamos que es una terapia coadyuvante adicional a lo que se puede utilizar para el manejo de la diabetes. Doctora, ahí está Zuli en la línea que tiene una pregunta para usted. Zuli, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. Es que tengo una consulta. Yo hace unas semanas me tomé un examen de glucosa y pues el médico vio los resultados y dijo que por un punto estaba en 71, que ya entraba como prediabética. Pues la verdad yo estoy desconcertada porque yo me cuido demasiado, casi siempre endulzo todo con stevia, no tomo gaseosas ni refrescos, solo agua, y no entiendo por qué puedo tener la glucosa tan alta, es decir, puede haber algún tema en el metabolismo o que puede estar incidiendo, porque pues yo a conciencia sí me cuido y no entiendo por qué me salieron los resultados altos. Zuli no tiene antecedente familiar de enfermedad como diabetes, abuelos, padres, ningún antecedente. Mi papá tuvo diabetes, pero fue porque tuvo un tema precisamente de páncreas, a él le retiraron medio páncreas y pues no producía la suficiente insulina, pero no fue una diabetes como generada por exceso de azúcar o herencias, sino que por una cirugía que le hicieron en algún momento. Bueno, Zuli, normalmente antes de que uno hace el diagnóstico de prediabetes hay un periodo de prediabetes, que es que los niveles de glucosa no están ni normales y tampoco están tan altos como para decir que es diabético. Los pacientes con prediabetes tienen riesgo de desarrollar diabetes y lo que se hace con los pacientes prediabéticos es cuidados en alimentación, actividad física, cuidarse en el peso. Siempre uno debe tener por lo menos 2 pruebas o 2 veces alteradas las pruebas para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, con una sola prueba no es suficiente, hay que hacer otra para reconfirmar. Tenemos otro oyente, doctora. Señor Quintero, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, una pregunta para la doctora, por favor. Yo soy una persona pues ya de mayor de edad y hace más de un año el azúcar y los dulces pues que llevan azúcar no me ponen muy mal. Nunca me han diagnosticado, me han hecho examen de sangre y que no sale diabetes. Entonces no sé. Como yo vivo aquí en Caldas, aquí se usa mucho la panela, entonces yo sí consumo panela para las comidas. No me caen mal, pero las cosas que traigan azúcar, sí. Pues no sé, doctora. Sí, hay personas que son muy sensibles a las cargas excesivas de glucosa y pueden presentar molestia cuando consumen porque hacen una mayor respuesta de insulina y eso les produce malestar y decaimiento. Lo más importante es que usted ha estado en controles y se ha estado chequeando para estar pendiente de detectar la enfermedad, porque esta enfermedad puede ser completamente asintomática, o sea, no tener ningún síntoma. Entonces, es importante tener presente eso. Si hasta el momento le han hecho pruebas y no se la han encontrado, lo más importante es que usted evite esas cargas excesivas de azúcar que le están produciendo la sintomatología. Mira, doctora, antes de continuar con nuestros oyentes que están ahí en línea y que tienen también varias preguntas, yo quiero hacer una pregunta.
¿cuáles son los niveles exactamente? Porque nos llamaba la oyente Zuli y nos decía que le habían dicho que tenía 79, que le habían dicho que era prediabética. Entonces, ¿cuándo hay que decir usted es diabético, con qué nivel, cuándo se es prediabético y también cuándo saber si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Esa es una prueba muy importante, una pregunta muy importante. Entonces, mira, en ayunas lo normal es que mi glicemia no esté por encima de 99 miligramos por decilitro. Yo hablo de prediabetes cuando tengo una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y hablo de diabetes cuando en ayunas tengo una glicemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Pero también tenemos otra prueba para hacer el diagnóstico y es la prueba postcarga de glucosa, que es cuando dan la gente dice ese juguito a tomar que a veces los marea y todo eso. Entonces, yo normalmente, si no soy diabético, esa prueba 2 horas después de esa carga de azúcar no debe ser mayor de 140. Si tengo prediabetes va a estar entre 140 y 199 y si hay diabetes, esa prueba va a dar más de 200 a las 2 horas. Y hay otra prueba adicional, que es la hemoglobina glicada, que normalmente debe ser menor de 5.7. En prediabetes está entre 5.7 y 6.4 y en diabetes mayor o igual a 6.5. Entonces tenemos 3 pruebas diferentes para hacer el diagnóstico. Mire, doctora, continuamos con nuestros oyentes. Entonces, nos dice otro oyente, consumir regularmente magnesio en forma de citrato o de algitano nos ayuda para prevenir y para mantener el azúcar en la sangre. No, hasta ahora ningún oligoelemento, ningún suplemento, fitoelemento o mineral ha demostrado que prevenga como tal el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es lo que más sirve para prevenir, por ejemplo, los pacientes que están prediabéticos para que no vayan a pasar a diabetes? Los cuidados en hábitos de alimentación y la actividad física. Entonces, una alimentación balanceada, actividad física regular y control del peso. Eso es lo que más ayuda a prevenir el desarrollo de la diabetes. Doctora, mire, aquí llega otra pregunta. ¿Qué tan recomendable y confiable son los aparatos que consigue uno en el mercado, en la droguería, para tomarse la glucosa? ¿Sí debo ir a conseguirlo? Bueno, creo que está hablando de los glucómetros. Hoy en día tenemos glucómetros y tenemos sensores de glucosa. Son confiables dependiendo de la marca del mismo. Normalmente los utilizamos en pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes y que generalmente necesitan una monitoría constante porque se están aplicando insulina, que es necesario para poder saber cómo está el control metabólico. Entonces hay unas marcas específicas que están autorizadas y que son confiables. Ahí está John, doctora, que tiene una pregunta para usted. John, adelante. Muchas gracias. Doctora, por favor, ¿qué tiene o qué relación tiene el hígado graso con la diabetes? Una muy buena pregunta, John. Tiene toda la relación. Los diabéticos, o en general, la población en general tiene un alto porcentaje de hígado graso, pero los diabéticos, ese porcentaje de hígado graso o de almacenar grasa en el hígado y que posteriormente el hígado se inflame puede ser del 60 al 70% de los diabéticos. Entonces, sí hay una relación muy directa y uno tiene que estar muy pendiente del compromiso del hígado. Mire, doctora, aquí hay otra pregunta bien importante que nos envían acá. ¿Es importante el tono de la sangre, el color de la sangre para saber si uno es diabético o no? ¿O con eso no podemos saber nosotros absolutamente nada? No, solamente hacemos el diagnóstico con las pruebas que ya previamente les mencioné. Ya pues, doctora. Bueno, mire, hay algo, doctora, que a mí me causa, pues, como dudas, y es que realmente cuando uno consume azúcar, pues uno pensaría que cualquier dolor de cabeza o cualquier cosa que le produce el azúcar puede ser, o uno empieza a decir, pucha, soy diabético. ¿Podría pasar esto? ¿Siempre es así? ¿Siempre que yo estoy mareada, siempre que yo estoy mal, podría ser diabetes lo que pueda tener? La diabetes al principio no da ningún síntoma, puede ser completamente asintomática, de ahí el llamado de
de atención que hacemos acerca de poderse monitorizar o hacer el chequeo preventivamente para detectar la enfermedad a tiempo. Y cuando ya la enfermedad o el azúcar está más avanzado, entonces el paciente, ¿qué síntomas va a tener? Puede tener cansancio, decaimiento, puede tener aumento de la frecuencia urinaria, mucha sed, y también puede tener pérdida de peso, alteración en la visión, que tenga también como hormigueo en manos y pies. Son síntomas que se pueden presentar cuando ya los niveles de glucosa están altos y empieza a presentar sintomatología al paciente. Doctora, ¿en qué casos sí o sí hay que ir entonces al médico? Si uno de nuestros oyentes se está sintiendo, ¿cómo usted debería decirle, vaya y tómese un examen de glucosa? Yo creo, Camila, que hay que hacerlo de manera preventiva, de chequeo preventivo, porque, como digo, al principio puede no haber síntomas. Obviamente que si yo tengo papás diabéticos, yo soy un poquito pasadito de peso, tengo problemas de hipertensión, tengo sedentarismo, no me cuido bien, soy consciente con mi salud que no estoy haciendo las cosas bien, yo debo hacerlo de manera también preventiva y con mayor razón teniendo esos antecedentes. Ahí está Andrea, doctora, que tiene una pregunta para usted. Andrea, bienvenida. Gracias, señorita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Aló? Doctora, mi pregunta es, yo soy diabética y tomo Trayenta Duo, 2 miligramos más 100 de metformina, creo, ¿no? Entonces, y insulina, 14 unidades en la noche. Me hicieron unos exámenes de riñón y me salió el potasio, el fósforo y el calcio alto. Alguien me dijo que la metformina era la que me dañaba el riñón, no médico, sino otro paciente. Doctora, yo quisiera saber la verdad y qué tiene que ver, si esto, la diabetes tiene que ver con el riñón, o si quisiera saber eso, doctora. Sí, eso es una pregunta muy importante. La diabetes es una enfermedad que si no se controla adecuadamente puede producir complicaciones y daño a múltiples órganos. Dentro de los órganos que puede dañar está el riñón. Entonces no es la metformina, sino la diabetes no controlada que puede dañar el riñón. Entonces cuando el riñón se daña, empieza a dejar de funcionar y empieza a botar proteína, y uno lo detecta con un examen de orina y también con un examen de sangre que se llama creatinina. Y con eso evalúa cómo está la función. Cuando el riñón se deteriora y se daña por completo, pues el paciente va a terminar en diálisis, que es una terapia de reemplazo renal, o puede terminar esperando un trasplante renal, porque sin riñones no podemos vivir. Entonces, el riñón es uno de los órganos que se afecta con la diabetes. Jason, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Señorita, buenas tardes, lo llamo desde la ciudad de Ibagué. Y la pregunta para la doctora es, bueno, yo en las noches siento que se me adormecen los brazos, y también de pronto cuando en el día tomo algo, digamos como un jugo o algo, a mí me queda ese sabor a azúcar en la parte trasera de la lengua. Y pues yo regularmente, no digamos que soy la persona más de exámenes o algo, pero las veces que lo he hecho, pues siempre me han dicho que el azúcar es algo normal. Pero pues ahora en estos momentos sí creo que ya me está asustando porque, bueno, yo soy conductor y a veces se me duermen los dedos, las manos, entonces quisiera saber eso, la doctora. Gracias. Bueno, lo más importante es que ya te han hecho el examen del azúcar varias veces. Pueden haber otras cosas que produzcan ese adormecimiento, puede haber neuropatía, túnel del carpo, que pueda estar afectando y produciendo ese adormecimiento de brazos. El túnel del carpo es una de las patologías más frecuentes de las personas que utilizamos mucho las manos en computadores o como es conductor y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es consultar al médico para que te revisen completamente y evaluar cuál es la causa de ese síntoma que está presentando. Doctora, mire, está Arcadio en la línea que tiene una pregunta para usted. Arcadio, adelante. Buenas tardes. La doctora podría contestarme, a ver en cuál médico, cuál especialista mejor trata la diabetes, si el internista o el endocrino, porque es que mira, una familiar le salió el examen por 5.9 y el internista le dijo que todo estaba bien, no, que los exámenes estaban bien. Entonces, no sé cuál podrías dar un diagnóstico mejor.
Si es diabético y está con 5,9 de hemoglobina glicosilada o glicada, quiere decir que está bien controlada la diabetes. Los médicos internistas están entrenados para manejar a los pacientes diabéticos. Nosotros los endocrinólogos somos los especialistas en todas las enfermedades hormonales y metabólicas, incluyendo la diabetes, pero somos una menor cantidad de subespecialistas. Entonces los internistas manejan gran cantidad de los pacientes diabéticos. Mire, doctora, está Samira también que quiere hablar con usted. Samira, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Tengo entendido que los endulzantes artificiales son nocivos sobre todo para el hígado. Yo tomé como alternativa el uso de la stevia en polvo, pero hace poco pues me di cuenta que contiene un anticompactante que se llama silica. Y estuve leyendo que puede llegar a ser la silica cancerígena. Entonces quería preguntarle qué otra alternativa puede usar como un endulzante natural, o si la stevia líquida no tiene ese anticompactante y sería una alternativa saludable, o con qué puedo endulzar que no tenga efectos colaterales para mi salud. Sí, realmente yo normalmente le recomiendo a mis pacientes que se acostumbren al sabor simple. Yo creo que es lo mejor. Estos edulcorantes artificiales pueden ayudarnos un poquito a la adaptación de los nuevos cambios en la alimentación cuando se diagnostica la enfermedad, pero persiste el sabor dulce, que yo creo que el sabor dulce y ese es palativo y también es adictivo al azúcar. Entonces, hasta ahora, con los pacientes que más tiempo llevan utilizando este tipo de edulcorantes, que son los diabéticos tipo 1, los niños, no se ha demostrado ningún efecto así nocivo severo, pero lo que sí se ha podido demostrar es que solamente fiándose en este tipo de edulcorantes no significa que estemos haciendo un buen patrón de alimentación, y también nos puede afectar un poco la microbiota intestinal, que son las bacterias que viven en nuestro intestino. Luz Mary, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Ay, gracias, doctora, muy amable, muy querida. Mi pregunta es la siguiente: si a uno le aparecen hongos en las uñas de las manos, yo uso mucho guante, ¿eso tiene que ver con la diabetes o de pronto o es por los guantes que uno constantemente los mantiene usando? Puede presentarse ese tipo de problemas con o sin diabetes. Entonces lo más importante es hacerse la prueba de laboratorio y consultar con dermatólogo para mirar qué está pasando con las uñas. Pero no necesariamente tiene que ser por diabetes. Mire, doctora, aquí nos pregunta otro oyente. A mí me diagnosticaron prediabetes, estoy tomando metformina de 500. Me ha producido mucho mareo, pero la pregunta es, ¿debo quitar totalmente las harinas? Porque me quitaron el arroz y la pasta, pero me dejaron la papa, el plátano y la yuca. ¿Qué comer entonces y qué definitivamente no puedo comer? Los cuidados en la alimentación, lo que realmente uno trata de evitar o le dice al paciente que evite son los azúcares simples, o sea, azúcar, miel, panela, y eso incluye postres, bebidas gaseosas, jugos, todo este tipo de bebidas endulzadas, hay que tratar de evitarlas. Y lo otro, hay que quitar harinas blancas como pan, galletas, tostadas, tortas, que tienen también azúcar y que nos van a aumentar el azúcar. Las otras, que son, carbohidratos complejos, lo que hace uno, y cereales, lo que hace uno es disminuir la porción y moderarla y combinarla con una buena cantidad de verduras, frutas y la proteína para tener una dieta balanceada. Doctora, yo quiero que aprovechemos el día de hoy para que usted, que es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, le envíe un mensaje también a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes tienen que enviarle hoy a todos los colombianos, teniendo en cuenta todos esos altos índices de diabetes que está teniendo el país? Bueno, lo más importante es hacer prevención de la enfermedad, y la prevención la hacemos desde nuestros hogares, desde la infancia, enseñándole buenos hábitos de alimentación y actividad física a nuestros niños. Cuando ya estamos adultos y tenemos complicaciones, entonces lo más importante es estar en un control médico periódico adecuado para tener un buen control de la enfermedad. Entonces es el llamado a estar atentos y a prevenir.
Pues doctora Catherine, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Estaremos también muy pendientes, aprovechando que la Torre Colpatria se ilumina en honor a esto, en honor a todos los pacientes diabéticos, pero sobre todo también a ese llamado a la prevención que se va a hacer hoy en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Algo Más.